Buenos días, vamos a ver hoy arteriopatía obstructiva periférica o sinónimo de isquemia arterial crónica, y en este caso vamos a hablar de los miembros inferiores, ya que se refiere a esto habitualmente. Es una enfermedad epidemiológicamente muy importante, ya que los mayores de 40 años presentan una afectación del 4%, los mayores de 65 años del 15 al 20% de los pacientes padecen, y si son diabéticos aumenta el 27% en la población. La enfermedad vascular periférica es más frecuente en el sexo masculino. En cuanto al origen, nosotros cuando la definimos a la arteriopatía periférica, decimos que es de causa obstructiva, se obstruyen las arterias por la aterosclerosis, lo que va provocando un descenso en la irrigación, en la disponibilidad de oxígeno de los miembros inferiores. Esto se va a traducir clínicamente como inicialmente al examen físico la ausencia de pulsos periféricos. Recuerden el pulso pedio, tibial posterior, popliteo y femoral. Son los que vamos a revisar cuando estamos evaluando a los pacientes. Entonces, para que haya este descenso de la disponibilidad de oxígeno, la enfermedad aterosclerótica va creando una obstrucción concéntrica desde las paredes de los vasos, con calcificación, regeneración e inflamación, y van a ir provocando la obstrucción progresiva. La enfermedad aterosclerótica tiene factores de riesgo para su aparición, que son el tabaco como principal causa, hipertensión arterial, dislipemias, diabetes, sedentarismo, obesidad, estrés, todas las mismas causas de la enfermedad aterosclerótica de otros territorios como el coronario y cerebral. Cuando hablamos de pacientes que tienen la obstrucción, el primer signo es la ausencia de pulsos, los que nombramos recién. Pero a la ausencia de pulsos se le puede agregar la clínica, la presentación clínica, los síntomas que refiere el paciente, y para esto se los clasifica en base a la clasificación de Fontaine. En el estadio 1, ausencia de pulsos pero asintomático. Estadio 2, claudicación intermitente, que se define como el dolor en las pantorrillas al caminar y es de origen isquémico. Así como duele el corazón cuando presenta isquemia, también duele el músculo cuando presenta isquemia. El estadio 2 se va a dividir en claudicación a más de 200 metros de caminata o 2B a menos de 200 metros de caminata, y entonces vamos a decir que cuando claudica, cuando aparece el dolor a menos de 200 metros, es una claudicación funcional invalidante. El estadio 3 es dolor de reposo, ausencia de pulso más dolor de reposo. Y el estadio 4 son las lesiones tróficas, que puede ser la necrosis de un dedo, de la piel o la gangrena. Entonces el estadio 3, el dolor de reposo, es el dolor isquémico que no se puede controlar bien con analgésicos, se localiza en dedos, pies o pierna. Hay una hiperemia reactiva, pie de langosta, y el paciente tiende a estar sentado o con las piernas colgando, lo cual agrava el cuadro de edema. Estas dos últimas características, hay una vasodilatación permanente o tendencia a la vasodilatación por aumento del CO2 y disminución del pH en los miembros, lo cual hace que cuando está acostado, esta vasodilatación no se manifiesta, pero cuando se sienta y al estar vasodilatado se ponen las piernas y los pies muy colorados, y por eso se le dice pie de langosta. El paciente, con ese pequeño aumento de la llegada de sangre al estar sentado y no acostado, ya motiva que, como se le calma un poco el dolor, permanezca permanentemente con los pies colgando, sentado, lo cual agrava el edema, que es lo que decía recién.
En cuanto a las formas anatomoclínicas, ¿a dónde se localizan las obstrucciones? Fíjense que las más frecuentes son las femoropopliteas, el 50% está ahí. Y esto no quita que pueda estar además en otros lugares como aortoilíaca, iliofemorales o las oclusiones distales. Entonces el diagnóstico, tenemos que crear o evaluar la situación trófica de los miembros. Esto quiere decir el estudio de las faneras, si está eutrófico o si está hipotrófico o están las piernas sin músculos, sin pelos, sin crecimiento de las uñas. Esos son signos de isquemia crónica. Puede haber úlcera o necrosis. Y vamos a palpar el tono muscular, la temperatura cutánea, si hay zonas de anestesia, que es falta de dolor, o hiperestesia, que es el dolor aumentado y anormal a la palpación o al tacto. Por supuesto, la presencia de pulsos, auscultar si hay soplos o palpar si hay frémitos. Y evaluar el sistema venoso y otro tipo de anormalidades. La claudicación intermitente es el dolor que lo provoca el esfuerzo, generalmente al caminar y que cede con el reposo. La localización más frecuente es en las pantorrillas, pero puede ser glútea, en las caderas o en los muslos. No dejarse engañar por dolores que no están en la localización habitual. Fíjense, este cuadro grafica cuál es la evolución, ¿sí? Lo ven en detenimiento después. El pronóstico a 5 años, fíjense la alta tasa de amputación. Y sabemos que los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica en los miembros inferiores es muy probable, fíjense, 20% que tengan un IAM o un ACV en los próximos 5 años. Es una morbimortalidad elevadísima, 30%. Por lo tanto, esto nos indica que nosotros vamos a actuar sobre la población de riesgo y sobre los factores de riesgo. Fíjense, en edad menor de 50 años con diabetes y un factor de riesgo adicional, fumador, dislipemia, hipertensión arterial, es población de riesgo. Fumador o diabético entre 50 y 60 años, mayores a 70. Y todo este tipo de pacientes. ¿Ven? La enfermedad coronaria, carotidia, renal, cerebrovascular. En la práctica clínica tenemos diferentes pacientes. El paciente asintomático, que no refiere ninguna molestia, pero cuando nos ponemos a hablar con él, resulta que sí, que no tolera, que dejó de caminar, que tiene algún déficit funcional. Y acá es muy importante que nosotros cataloguemos al paciente. El dolor que aparece por isquemia puede ser a una cuadra para un tipo que camina poco, o si es un cartero o que trabaja en bicicleta repartiendo y antes pedaleaba 40 kilómetros por día, ahora a los 3 kilómetros le duelen las piernas. Y uno dice, bueno, pero 3, 4 kilómetros es normal que te puedan doler las piernas. No, en esa persona que hacía actividad física habitualmente, es llamativo que tenga dolor en distancias largas igual, de todas maneras. En cambio, el sedentario va a tener una claudicación a mucho menor distancia. Bueno, la claudicación clásica es otra forma de presentación. O un dolor atípico en los miembros inferiores, lo que hablábamos hoy. Fijémonos los síntomas que pueden ser atípicos en la isquemia. También puede haber una isquemia crítica del miembro. Es un dolor isquémico de reposo con una herida que no cicatriza. La isquemia crítica es la clasificación de Fontaine, el estadio 4. Y la isquemia aguda es cuando generalmente en un estado aterosclerótico previo hay un accidente de placa. Quiere decir que se desprende una parte de la pared cálcica de la arteria y obstruye la luz. Entonces vamos a tener la síncope característicamente, que presenta dolor, pain, pulso ausente o pulseless en inglés, palidez o palidity, parestesia y parálisis. Esto es una isquemia aguda
por lo tanto crítica. Fíjense que con todo esto el paciente no va a andar caminando por la calle tranquilamente, sino que va a estar en una sala de emergencias y nosotros tenemos que diagnosticar y decidir qué hacer. Algo que ya no se usa mucho, pero que lo tenemos que tener presente, es que cuando nosotros inflamos un manguito de presión en el brazo o en la pantorrilla, no se va a comportar igual la pantorrilla que el brazo si ésta tiene una arteriopatía obstructiva. Entonces, cuando nosotros inflamos el manguito, el pulso o el Doppler, una señal Doppler, va a desaparecer en diferentes presiones. Entonces vamos a tomar la presión del tobillo y la presión o el pulso y en el brazo vamos a hacer un cociente y este índice brazo-tobillo es el que nos va a decir el compromiso por la arteriosclerosis. Bueno, acá hay un montón de imágenes que pueden ir viendo quizás más detenidamente, pero que ahora no me voy a detener ni nos vamos a trazar. Fíjense cómo se palpa el pulsopedio. Ese no es un piecito muy saludable ya a la vista. Fíjense, se ve una piel atrófica, manchada. El pulso tibial posterior. El pulso popliteo. Lo que está tomando el pulso son los deditos de atrás, ¿no? En el hueco popliteo. Y el pulso femoral. También se hace una caminata y se evalúa verla cuando aparece el dolor. Y acá tenemos las lesiones tróficas que se llaman. Fíjense, una gangrena seca, porque está negro y sin secreción del quinto dedo. Y una gangrena seca del segundo dedo. Manchas y atrofia del miembro inferior. Más necrosis y gangrena. Fíjense el estado de las uñas. Edema, está brillante este pie. Igual el contralateral tampoco se lo ve muy saludable. Fíjense acá una placa de gangrena. Todo esto es gangrena, Una úlcera ahí. Todas lesiones tróficas por isquemia. Vuelvo a esto. Fíjense que muchas veces el decúbito entorpece o agrava la situación. Las prominencias óseas llamamos a los huesos que hacen algún tipo de saliencia en la piel o cuando uno apoya que se apoya más en esa parte. Y ahí son lugares más frecuentes de úlceras. Fíjense, la cabeza del primer metatarsiano, del quinto, los talones, podría ser también acá el maléolo, gangrena del primer dedo, estado de terror. Bueno, una forma especial de isquemia y de enfermedad es la aortoilíaca, la que provoca o la que presenta una obstrucción en la bifurcación aórtica y se extiende hasta las ilíacas. Y es el síndrome de Lerich, que fue descrito por René Lerich en 1940 y se da en pacientes más jóvenes. Presenta claudicación glútea, porque le duelen los glúteos al caminar, palidez de piernas y pies, ausencia de pulso, impotencia sexual, y se va a dar en estos pacientes que tienen la enfermedad aortoilíaca. La forma femoropoplítea, que es la más frecuente. Femoropoplítea es porque es la arteria femoral, y poplítea, la que se encuentran afectadas, es la más frecuente. Se da en pacientes mayores de 60 años
y presenta la claudicación intermitente clásica. Y las oclusiones distales son las que se determinan desde la tibial anterior, tibial posterior y peronea. Tienen muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque no se las puede revascularizar habitualmente. Ya no tenemos a dónde hacer un puente y después vamos a ver cuál es el tratamiento quirúrgico. Para el estudio, y vamos a ir terminando esta primera parte, aparte del examen físico y la anamnesis, nos vamos a apoyar en el ecodoppler arterial y en la arteriografía por cateterismo. Eso es lo más utilizado, aunque también nos podemos ayudar por la angiotac, angioresonancia, que son tomografía o resonancia magnética con reconstrucción del árbol arterial. Pero la más usada para nosotros va a ser el ecodoppler y la arteriografía. Perdón. Esto, como no es muy utilizado por nosotros, lo vamos a pasar de largo y lo leen. Fíjense las reconstrucciones de lo que veíamos recién, la angioresonancia. Dan una excelente imagen de todo el árbol arterial. Esto es con gadolinio, que es un contraste. Fíjense cómo acá va presentando ya diferencias en el llenado, pero bueno, depende también el tiempo en el que se les hace la placa. Acá vemos la anatomía muy bien. Fíjense la aorta abdominal, las arterias renales, la bifurcación. Tenemos la ilíaca externa y la ilíaca interna. La ilíaca interna, recuerden que va a irrigar la pelvis. La ilíaca externa va hacia los miembros inferiores. Después de la arcada crural se transforma o se llama arteria femoral, que va a haber una arteria femoral profunda que se queda aquí a nivel del fémur, y la femoral superficial, que es la que va a seguir hacia el miembro, va por el conducto de los vasos femorales, conducto de Hunter, se llama poplitea a nivel de hueco popliteo y luego se va a dividir en el tronco tibio peroneo y tibial posterior. La angiografía sí es muy utilizada, es el método de referencia y conserva su lugar en el diagnóstico de aquellos pacientes en los que se estima que se realizará una intervención terapéutica endovascular, ya que los métodos no invasivos nos brindan buenas imágenes en la mayoría de los casos, sin la complicación de la punción, el contraste o la radiación. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vemos un paciente que tiene una claudicación intermitente grado 1 o 2 de la clasificación de Fontaine, o sea, no tiene lesiones tróficas y le duelen las piernas, pero cuando camina bastante, no cuando camina poco, la opción de tratamiento va a ser higiénico-dietética y medicamentosa. Por lo tanto, no le vamos a hacer una arteriografía para evitarle las complicaciones, ya sea del medio de contraste, que es la alergia o la falla renal habitualmente, o de la punción, que puede ser la hemorragia, el pseudoaneurisma, el hematoma, etc. En cambio, los pacientes que tienen una enfermedad avanzada, que ya les provoca una claudicación intermitente a muy corta distancia, o lesiones tróficas, pensamos que a ellos hay que revascularizarlos y a ellos sí le vamos a pedir la angiografía. Se hace una punción, generalmente en la ingle, o puede ser también en los miembros superiores. Se le inyecta contraste, marca el lugar de obstrucción y en ese momento se puede plantear en el mismo momento la colocación de un stent para mejorar la irrigación instantáneamente, o si no fuera posible se lo saca, ¿no?, del lugar de estudio y se programa una cirugía de bypass, de revascularización. Acá hay una angiografía.
cómo avanza la sangre junto con el contraste y cómo va observándose todo esto. Fíjense acá, después lo leen más detenidamente, un miembro no viable presenta rigidez, sin relleno capilar, y ya aparecen lesiones como flictenas, además que tiene anestesia, impotencia a la movilización, y la única solución es la amputación.